Una vez más te saludo en esta tarde. Soy el pastor de la iglesia Salmo 23 y hoy, debido a una necesidad, yo traigo una enseñanza que para mí ha sido de grande bendición y se encuentra en Números 33:22. Esta serie se llama Las Jornadas de Israel. Y ya hemos venido recorriendo todo el capítulo 33 de Números y ya estamos en una de las jornadas que dice de la siguiente manera: salieron de Risa y acamparon en Celata. El significado de Risa quiere decir ruina. Y acamparon en Celata. Celata quiere decir asamblea. Y estamos en número, repito, 33:22. Debido a que el domingo pasado no pude grabar esta parada, hoy la estoy lanzando de otra manera. Yo espero que tú la disfrutes ahí. Pero quiero reforzarme en Deuteronomio capítulo 2, verso 1. Ahí nos habla de la siguiente manera: luego volvimos y salimos al desierto, camino al Mar Rojo, como Jehová me había dicho, hablando Moisés, y rodeamos el monte Seir por mucho tiempo. Lo que nos está diciendo Moisés en este verso es que el pueblo de Israel duró mucho tiempo dando vueltas en el desierto debido a la situación que experimentaron en la parada de Rimón Pérez, que ellos por su mentalidad, por su cobardía, no se apropiaron de la tierra de Canaán, y ahora el Señor les dio una sentencia que iban a estar vagando por 40 años en el desierto. Y este verso encontramos la parada que estamos nosotros hablando hoy, Celata, y otras más que vienen. Este libro de Números, hermanos, es un libro muy triste, porque nos habla de muchas experiencias tristes. Lo que sucedió con el pueblo de Israel. Recordamos que el pueblo de Israel salió de Egipto y ellos traían una mentalidad de esclavo. Y Dios los llevó por el desierto con el propósito de quitarles esa mentalidad que a veces así hace con nosotros. Dios nos lleva a desiertos para ver cómo reaccionamos. Desiertos de escasez financiera, desiertos de salud, desiertos de soledad. ¿Qué hay en un desierto? No hay nada. Y es ahí donde somos nosotros trabajados. El Señor llevó a Moisés al desierto. ¿Para qué? Para formarlo como un caudillo. El Señor llevó a su Hijo, a Jesucristo, a un desierto. En el capítulo 3 de Mateo nos habla de que el Señor fue llevado, ¿para qué? Para ser probado. Entonces a nosotros también, a veces el Señor nos lleva a desiertos para ser nosotros trabajados internamente. En Deuteronomio capítulo 8 miramos que el Señor también llevó al pueblo de Israel y ahí nos habla. ¿Para qué los llevó? Deuteronomio capítulo 8 del 1 al 3 nos dice que los llevó para probarlos, para mirar qué había en el corazón de ellos. ¿Acaso Dios no lo sabía así? Pero Él quería oír las quejas que salían de su corazón. La palabra de Dios nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y eso era lo que expusieron ellos. Ellos añoraban Egipto. Y ellos deseaban, ojalá que muriéramos en el desierto. Y eso fue lo que les sucedió. Todos ellos, la mayoría de adultos de 50 años, quedaron postrados en el desierto. Esta parada es una parada muy triste, hermanos.
porque nos habla de los fracasos que experimentó Moisés en esa parada de Zelata. Zelata quiere decir asamblea, pero lo que sucedió en el capítulo 17, del 1 al 3, encontramos en sí todo el capítulo, nos habla de lo que sucedió. Cuando se rebelaron contra Moisés, Coré y 250 personas más. Coré usó de excusa que no tenía un privilegio, él quería ser sacerdote, él era levita, él ayudaba a Moisés. Así como Coré, así hay muchas personas que no están contentas con lo que tienen de servicio al Señor. Siempre están deseando algo más, pero aquí no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Usó de pretexto que Moisés se había puesto solo, y no era eso así. Él quería el liderazgo de Moisés, por eso se rebeló contra Moisés. Tú puedes notar aquí que las personas que están más cerca del pastor son las que se rebelan. Para aquellos que sirven cerca del pastor deben de tener cuidado. El trabajo de ustedes es como los escuderos del Antiguo Testamento, es proteger al pastor. Pero si ustedes están descuidados, ahí es donde empieza el enemigo. ¿Por dónde entró el enemigo para destruir a Jesús? Por Judas. El enemigo siempre busca una puerta. Y fue Judas también, que no estaba conforme con el puesto que tenía y quería aún más privilegios. Mirando eso, traicionó a Jesús. ¿Quién era el querubín? Satanás. Satanás también estuvo muy cerca de Dios y lo traicionó. Aquí miramos, la rebelión es un principio diabólico. Para aquellos que nos ayudan como ayudantes de pastor, mi consejo es que es mejor que seas un ayudante exitoso y no que seas un pastor fracasado, que ahora mismo, por causa de tu acción de dividir o rebelarte a tu pastor, eres un pastor que no tiene ningún llamado. Lo que vamos a mirar en esta parada de Zelata es una situación muy triste que experimentó Moisés. Moisés en ese momento no se lo esperaba. Él reaccionó y nos habla todo el capítulo cómo cuando escuchó esa noticia de Coré. Los versos que miramos en el capítulo de Números, miramos que Moisés inmediatamente se puso a buscar al Señor. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Si tú tienes convicción de que Dios te llamó, tú no tienes por qué exactamente preocuparte, porque Dios es el que te va a defender. Nosotros no necesitamos que nos defienda nadie. El Señor le dijo a Josué en el capítulo 1, verso 5, nadie te podrá hacer frente. Cuando tú tienes convicción de que el Señor te llamó, tú no tienes que preocuparte. Porque el Señor es el que te va a defender, así como defendió a Moisés, así te va a defender también a ti. Aunque entiendo que no es fácil, pero el Señor es el que va a juzgar a esas personas, así como lo hizo con Coré. ¿Qué fue lo que sucedió con Coré y todos los que le seguían? Dice que la tierra se abrió y se los comió. Vivos. Eso no quiere decir que descendieron vivos hasta a lo más profundo del Seol. No. Solamente quiere decir que fue un juicio de parte de Dios
que de esa manera descendieron. La tierra se los tragó. O sea, por nuestras acciones muchas veces vienen juicios a nuestras vidas. Mucha gente se pregunta, ¿por qué estoy pasando por todo esto? Son por nuestras acciones que nosotros hacemos contra los pastores o contra una iglesia. Muchas veces no es como tú piensas que le estás haciendo daño al pastor, no. Le estás haciendo daño al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y es ahí donde vienen los juicios correctivos por parte de Dios. Y muchos de esos juicios es a través de enfermedades. ¿Cómo fue que el Señor trató con los egipcios cuando se rebelaron a que dejaran ir al pueblo? Por medio de plagas, por medio de enfermedades. Y eso es la manera que Dios a veces también trabaja con nosotros, por la dureza de nuestro corazón. Hay enfermedades que Dios las permite en nuestra vida. ¿Para qué? Para quebrantarnos. Porque son juicios de parte de Él. Aquí en esta parada el pueblo de Israel duró un tiempo. Y Moisés los llamó a asamblea. Pero fue una asamblea desordenada por parte de ellos. Por parte de Coré. Por parte de todos los que se unieron, para que tú veas que la rebelión es contagiosa. ¿Por qué? Porque es un principio diabólico. La rebelión. Más adelante miramos que también él llamó a otros líderes, a Datam y a Abiram. Los llamó a la asamblea. Pero ellos también se rebelaron. Esto nos habla de lo peligroso, hermanos, que es, repito, lo que es la rebelión. Fue entonces que el Señor les dijo y dio unas instrucciones a Moisés. Sepárense de ellos. Apártense. Eso es lo que debe hacer en ese momento uno. Judas nos habla de las características de estas personas de las que estamos hablando, aunque en el tiempo de Moisés, en el capítulo 17 de Números, han pasado muchos años hasta la actualidad que se escribió la epístola de Judas, que es solamente un capítulo, pero nos da del verso 11, nos da unas características de las personas, cómo van a ser en el tiempo presente. Judas nos dice que son manchas en nuestros convites o servicios. Lo que quiere decir que esta clase de personas que actúan así como actuó Coré, son manchas, quiere decir vergüenzas en el cristianismo. Y nos sigue hablando que se apacientan ellos mismos, en otras palabras, manejan la escritura a su conveniencia. No aceptan que ningún pastor los pastoree. Se deleitan en lo que hacen. En otras palabras, pisotean la sangre de Cristo. Y nos habla que son árboles sin fruto, árboles otoñales. No se le ven frutos ni del Espíritu, no se les den de ninguna manera. Todo esto nos habla de la situación que estamos viviendo, lo que era la jornada de Celata. Por eso el Señor nos habla a nosotros ahora de qué manera nosotros debemos de portarnos. Es separarnos de esta clase de personas. Nos da instrucciones. Yo en esta hora te dejo con este pensamiento para que tú veas lo que quiere decir Celata.
Celata quiere decir asamblea, pero es una asamblea desordenada. Una de las cosas que tiene el Señor y que nos ha llamado a nosotros los cristianos, los que creemos en Él, es que al Señor le gusta el orden. Y el Señor nos dijo a nosotros en Mateo capítulo 7, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y sigue diciendo, dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, para que vean vuestro testimonio, para que vean la manera que nosotros nos conducimos. Dios está en contra del desorden. Todo desorden es por parte del enemigo. El Señor le dijo a Ezequías, ordena tu casa porque vas a morir. Pablo le dijo a Timoteo, si alguno apetece obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el marido sea ordenado, porque el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará la casa de Dios? Mi deseo en esta hora es que Dios te bendiga. Bendiciones. Si te fue de edificación estas palabras o este mensaje, déjame tus comentarios. Te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Instagram, Facebook y YouTube como Iglesia Salmo 23. Gracias por conectarte con nosotros. Bendiciones.